Ya. Vamos a empezar lo que es la resolución del primer parcial, más que todo en el software. Y pueden apagar sus micrófonos, por favor, hasta estar buscando quién es. Lo que consta el examen era una parte teórica y una parte práctica. Entonces, en la parte teórica, que era sobre 30 puntos, tenían que definir estos 6 conceptos. A ver. Anthony Durán, por favor. Gracias. Entonces, estos 6 conceptos tenían que hacerlo de la manera más breve y concisa. Solo era eso. Obviamente, las personas que han copiado de internet, ese tipo de cosas, me di cuenta porque el concepto lo reconoce el buscador. Entonces, a esas personas no se les ha hecho valer, pero las demás ya tienen su respectivo puntaje. Con lo que venía la resolución es la parte práctica, para lo cual es un ejercicio muy sencillo, solamente tenían que leer bien la pregunta. Y dice, un ingeniero químico desea controlar los parámetros que más influyen en el proceso de elaboración de yogurt, en el cual los parámetros son, y nos da 4 parámetros. Nos da la temperatura, el pH, el tiempo y el lactosuero. También nos da un rango. Si se dan cuenta, este rango está entre 2 niveles. Un nivel bajo, un nivel alto. Un nivel bajo, un nivel alto y así sucesivamente. Entonces, dice, en el cual temperatura y pH son los factores que varían en el proceso, o los que más influyen en este caso. La variable respuesta es el rendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros queremos obtener un mayor rendimiento con estos dos factores. Tenemos que hacer variar estos dos factores que son los que varían en el proceso o los que más influyen, por eso lo hacemos variar, para obtener un buen rendimiento. Me preguntaban que no les daba el dato del rendimiento. Pues no, porque eso es lo que queremos encontrar. Entonces, ¿con cuál de estos dos factores vamos a tener un mejor rendimiento? ¿Cuál es el que más va a influir? Ese era el simple análisis que tenían que hacer para resolver el ejercicio. Entonces dice, ¿qué nombre recibe este diseño y por qué? ¿Cuáles son los valores máximos y mínimos de respuesta? Asimismo, ¿cuál es el valor de su desviación estándar? Represente en forma geométrica el diseño y en la gráfica de columnas. Explica cómo piensa que fue el proceso para seleccionar estos dos factores y estos dos niveles. Represente la gráfica de Daniels e interprete. Así lo mismo con Pareto. ¿Cuál es el valor del coeficiente de variación y qué representa sobre el diseño? Ya habíamos hablado de que el coeficiente de variación viene en rangos de porcentaje y eso nos identifica en qué rango se va a encontrar nuestro diseño. ¿Qué conclusión personal daría usted en este proceso en base a los análisis realizados? Obviamente esa conclusión viene siendo de manera más personal. Hasta ahí. Si ustedes leen el enunciado y volvemos a repetir, dice que tenemos dos parámetros que influyen. De estos 4 parámetros, ¿cuáles son esos dos que vamos a estudiar? La temperatura y el pH. Muy bien, y en ese orden, tienen que tomar en cuenta, chicos y chicas, de que nos está dando, bueno, en este caso, un orden que dice temperatura y pH, y lo vamos a tomar en cuenta de esa forma. A ver, vamos a abrir el programa. Si quieren, pueden abrirlo conmigo y lo resolvemos juntamente o simplemente atienden a la pantalla. Ya. Ay. Listo, aquí está. Bueno, nos vamos a un nuevo experimento. ¿Y cuál de estos dos? Bueno, ¿cuál tendríamos que seleccionar? Dos factores con dos niveles, ¿verdad? Entonces, 2 a la 2.
¿Tenemos réplicas? No. Entonces lo vamos a continuar. ¿Sí? Dice, el primero, bueno, el nombre de nuestros factores. ¿Cuál era el primero? Era la temperatura. Y el segundo era el pH. Listo. Continuar. Y una vez estando acá, tenemos que ordenar. Eso no lo han hecho muchos, lo cual les ha dado resultados diferentes. ¿Por qué? Porque si yo no lo ordeno, voy a tratar de desordenarlo, miren, aquí no está en forma correcta, lo cual tiene que estar así, 1, 2, 3, 4. Y ahí recién ingreso los datos. Entonces, si vemos el ejercicio, otra parte que tenían que analizar era que íbamos a tomar en cuenta la temperatura y el pH y en ese orden. La temperatura tiene dos rangos, el pH también. Entonces son estos 4 valorcitos que tenía que introducir en el programa. Pero no puedo introducir 2 rangos mínimos y 2 rangos altos, o 4, 5, 41, 43. No, ¿por qué? Porque la temperatura es muy aparte del pH. Entonces, la temperatura tiene 2 rangos, 41 y 43, y el pH 4 y 5. Y ese es el orden en el que debíamos ingresar en el programa. 41, 43, 4 y 5. Y listo. Solo era eso. De esta forma ustedes ya podían analizar lo que viene después. Como les digo, muchos se han confundido tal vez en esta parte, no lo han ordenado. Solo he visto que aquí han considerado, por ejemplo, el 4 y el 41, los dos niveles bajos, y después los dos niveles altos, lo cual no es correcto. Por eso no mezclen esos rangos. Auxiliar, una pregunta. Sí. Em, digamos, si en la temperatura fuera los rangos, primero iría el 43 y el 41 y el pH el 5 y después el 4. ¿Tendríamos que ponerlo en el orden de 43, 41, 5 y 4? Siempre se pone en el rango que nos están dando acá. A ver, ¿dónde está el ejemplo? ¿El rango de la tabla? Sí. Si ustedes también han hecho la práctica del segundo parcial, igual les daba por rangos, entonces hay que seguir esa secuencia. En este caso teníamos estos 4 y empezaba con el 41, 43 y entre estos dos rangos. O sea, tenemos que cumplir el orden que nos está dando, sin mezclar lo que es entre los factores, las respuestas. Por eso Ah, ya, ya. también, digamos, está en unidades. Entonces, ya me has entendido, ¿no ven? Sí, auxiliar. Ya. Gracias. Disculpe, en este rango nos dieron de alto, bajo, alto, bajo. ¿Es posible que nos den bajo, alto, bajo, alto? Lo siento, alto, bajo, alto, bajo. Sí, puede ser, pero generalmente cuando presentas, digamos, un informe o lo que sea, siempre dices, el rango va de 0 a 1, de 1 a 2, o sea, de cuál es su mínimo y cuál es su máximo. Entonces, en este caso decía de temperaturas y pHs, y cuando presentas esos valores numéricos de un rango, siempre vas con el menor y al final con el mayor. Entonces, por eso decía 41, 43, 4 y 5. Eso más que todo para los rangos. Eso ya es más conceptual. Entonces, dice el inciso A ver dónde está. Vamos a ir resolviéndolo con ustedes para que se den cuenta qué nombre recibe este diseño y por qué. Listo. Obviamente este diseño es 2 a la 2. ¿Y por qué? Porque tiene dos factores que son temperatura y pH y dos niveles que son alto y bajo. Listo, esa era la respuesta. La otra pregunta es, era que les saqué una foto. ¿Cuáles son los valores máximos y mínimos de respuesta? Asimismo, la desviación.
Una vez que hemos analizado nuestra tablita, vemos que están en orden, nos vamos al sumario o al resumen. Entonces dice, ¿cuáles son los valores mínimos y máximos? Aquí vemos que de forma general hay un valor mínimo de 4 y un valor máximo de 43. Listo. Y la desviación estándar es este valor. 18,767. Mínimo, máximo. Listo. Esa era la respuesta del inciso B. Salgo de acá y ¿qué dice el inciso C? Representa en forma geométrica al diseño en la gráfica de columnas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la gráfica de columnas? Ya pues chicos, ustedes han resuelto este examen o se han copiado. Por si acaso estoy considerando a las personas que están participando. Oxi, ¿Sí? yo en la gráfica de columnas he puesto la opción que estaba debajo del sumario y solo he puesto que era la interacción de los factores de temperatura y rendimiento y que podía variar esos ejes y podía ser entre pH y rendimiento o entre temperatura y pH. Ya, muy bien. Dame un segundo, voy a buscar la lista. ¿Cuál es tu apellido? Maita Loza. Listo. Gracias. Gracias. Entonces, esto es lo que tenían que hacer. Analizar la gráfica de columnas y como ya les había dicho, podemos variar aquí la respuesta versus cualquier factor. En este caso, aquí tenemos la temperatura. Y eso lo podemos cambiar con nuestro siguiente factor, que era el pH. Y solo tenían que analizar esto. Y esa era la respuesta del inciso C. El inciso, dime. Auxilio, una consulta. En la parte de, de las gráficas para analizar el rendimiento, o sea, ¿está bien que pongamos las dos gráficas como ahorita nos he mostrado? Sí, tenían que poner las dos. Ya, sí, gracias. Ya. Ahora, otros me han hecho con esta tercera gráfica más. No era necesario, pero igual les he hecho valer, así que más que todo, cuando analicen esta gráfica de columnas, tienen que estudiarlo en base a los 2 factores, 3 factores y 10 factores que estén estudiando. En este caso solo había 2. Ya, nos vamos con cuál estábamos, con el D. Explique cómo piensa que fue el proceso para seleccionar esos 2 factores y esos 2 niveles. Eso ya era más, a ver, estoy compartiéndolo. Sí, eso ya era más conceptual. Entonces, ¿qué podían decir ustedes? A ver, ¿quién me quiere responder? ¿Cuál fue el criterio para seleccionar esos 2 factores y esos 2 niveles? Sí, lo que yo puse fue que primero tendríamos que ver en el espacio muestral lo que usted una vez nos mostró, ¿no? Ve tipo como un ejercicio en clases de cuántos se podía tipo enlazar, ¿cómo serían? Interactuar. ¿Cuántos? Ay, no sé, perdí la palabra. Sí, ¿cuántos, digamos, cuántas combinatorias puede haber? Algo así. Yo lo puse eso, que primero tenemos que hacer espacio muestral. ¿Qué más tenía que aumentar? En ahí también estaba en dudas. Ya, a ver, ¿cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido? Mamani Santos, en química. Okay. Oxi, ¿cómo se puede participar? Había una compañera antes que tú.
Auxi, Dime. Auxi, yo lo puse que en el proceso tiene factores y niveles altos y bajos. Y también en esa parte he comentado que los factores son la temperatura y el pH, el factor más influyente y el que menos influye. Ya, muy bien. ¿Tu apellido? 5 para Gabriela. Listo. ¿Quién? ¿Había un compañero más? El más. Sí, Dime. yo he puesto en el inciso D que es mediante las diferentes combinaciones de los factores Ujú. en diferentes niveles de cada uno. Muy bien. ¿Tu apellido? Maita Loza. Ok. Listo. Eso es lo que sus compañeros les ha dicho. Cuando hablamos de un espacio muestral es un poquito más complejo y eso ya lo vamos a ver en las gráficas. Como ahorita lo estamos haciendo de forma secuencial y las preguntas también eran así, entonces simple que podían poner la parte de el nivel alto, el nivel bajo, porque tienen estos valores, son los que más influyen en el proceso, como sus compañeros les dijeron estaba bien así. También me han hecho me han respondido que unos indican el nivel superior, el nivel inferior, de dos factores que son más influyentes, o sea, ese análisis estaba correcto y esa era la respuesta del inciso D. Como les digo, no es solamente una, era de acuerdo a su análisis. Listo, represente la gráfica de Daniels e interprete. ¿Qué es la gráfica de Daniels? Donde lo inicia ya se ve. Normal plot. The half normal. Okay. Auxi normal plot. Ya, ¿tu apellido? Mamani Santos. Mamá Química. Santos Gel. Listo. Entonces teníamos que analizar lo que era el half normal plot. Y eso lo vemos acá. Que es esta gráfica. Pero tienen que tomar en cuenta lo siguiente. Aquí dice, no hemos seleccionado los términos. Entonces, cuando ya estamos analizando las respuestas, o en esta pestañita, nosotros tenemos que irnos al Pareto Chart y seleccionar los factores. En este caso, B y A. Y ahí analizamos la gráfica de Daniels o el half normal plot. Como ven, aquí ya no está el anuncio que dice que no hemos seleccionado los factores para poder analizar. Entonces, eso es lo que había que hacer. De todas formas, si lo han hecho así o no lo han seleccionado, desde ahí ya fui un poco más, he considerado más sus respuestas. Desde aquí estoy aceptando las dos respuestas, ¿ya? Porque al final, si no seleccionábamos, les he aceptado esta interpretación. Pero lo correcto es seleccionarlo. Y listo. Entonces, a ver, ¿quién me dice cómo analizamos esta gráfica? Solo una persona. Sí, ya le he Okay. analizado aquí. En esta gráfica podemos ver que B sí pertenece a la recta, mientras que A y B no. Eso significa que los que influyen más son los que están separados y los que están juntos no influyen mucho. Ya, ¿tu apellido? Bellido, Karen. Con Dori Karen, ¿no? Ya. Sí. ¿Alguien más que no haya participado, chicos? Sí. Ah, entonces no. Les daremos la oportunidad a sus compañeros que quieran mejorar su nota. Auxi, Dime. ¿puedo yo? ¿Sí? Yo puse que, perdón, yo puse que los factores que influyen más en el proceso se encuentran alejados de la línea roja y los que no influyen tanto se encuentran cerca o sobre la línea roja. Ya, ¿y cuál es el que más influye entonces y el que no influye? ¿Perdón? Entonces, ¿cuáles de estos factores serían? El que más influye, el que menos influye con esta gráfica. El factor B sería el que más influye y el factor A sería el que menos influye. Ya. ¿Tu apellido?
González, química. Carvajal, ¿verdad? Ya. Sí. Auxi, ¿No has participado? no. Ya, dime. Pero al contrario, yo creo que, bueno, lo que sé, el factor que más influye es el que está más cerca a la recta. Ya. Entonces, en este caso podríamos decir que el factor A es el que más está influyendo porque está más cerca a la recta y el factor B es el que menos influye al proceso. Ya. ¿Tu apellido? Ariaga Halcón, el número 5. Aliaga Usnayo, no, ¿verdad? Aliaga Aquí, Halcón. aquí estás. Listo. Ahorita vamos a ver esa parte. Estoy dejando que respondan. Y vemos que el factor que más va a influir en este caso es el que se va a alejar de la recta. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con un patrón. En cambio, A está perteneciendo a la recta. Está cumpliendo con un patrón. En cambio, B no. Este es el que más va a influir en nuestro proceso. ¿Y eso cómo lo podemos verificar? Si vemos la siguiente pregunta que dice, represente la gráfica de Pareto e interprete. Nos vamos acá. Aquí está la gráfica de Pareto, Pareto Chart. Vemos que el que más influye o el más considerable, el factor más considerable es B. Respecto de A, A no es tan considerable. ¿Qué era B? El pH. Y A era la temperatura. Entonces, si digamos aquí, esto no lo pueden interpretar, tienen dudas respecto de la recta, se pueden ir al Pareto, que es lo mismo. Ya les había dicho en clases. Estas gráficas son lo mismo, solamente hay que saber interpretarlas, pero están dando la misma respuesta. Aquí en diagrama de cajitas que se le dice, o el Pareto Chart, aquí mediante una recta. Entonces, Auxi, pregunta. ¿sí? Una vez nos dijo que de la recta, el que más se acerca tendría que ser, sería el más influyente, ¿no? ¿Eso en cuál ejercicio más o menos era? Porque solo recuerdo eso que nos dijo que el que más se acerca es más influyente y el que está más alejado es el que no influye. Y la verdad yo en mi No examen lo puse recuerdo, eso. no recuerdo qué ejercicio, pero tal vez era otra gráfica, no sé. ¿O en qué ocasiones puedo coser eso? Ya, lo que tienen que hacer es lo siguiente, ya sea en esta gráfica Pareto o en la de Daniels, es de que el más influyente en este caso va a ser el que tenga más valor considerable o el que esté más alejado y no cumpla la tendencia lineal. Ese es el factor más influyente. Ahora, nos vamos con el inciso G, que dice, ¿cuál es el valor del coeficiente de variación y qué representa sobre el diseño? Aquí igual, he considerado 3 respuestas. Una buena y 2 malas. Entonces, respecto a qué, modelos y la ANOVA. Listo. En esta pestaña de ANOVA es donde tenemos que analizar y donde se nos muestra el valor del coeficiente de variación. Hemos dicho que este valor va a estar en porcentaje. Entonces, vemos la tablita y tenemos este resultado. Es un coeficiente de variación de 2,15. Ahora, muchos han sacado otras respuestas, del 90 y algo. ¿Qué más había? Creo que había 4, creo que había 21, no recuerdo bien. Pero eso varía de acuerdo a esto. Si yo me voy al Pareto y solo selecciono B, solo este factor, me voy a la ANOVA y tengo un valor de coeficiente de variación de 4,81.
Si me voy al Pareto, no selecciono nada. Ay, me da un valor del 93,20. Si aquí se dan cuenta, muchos me han puesto esta respuesta. Les hice valer, pero vemos que aquí no tenemos la respuesta de la interacción de nuestro factor A, nuestro factor B, A con B, lo que sea. No tenemos los valores, cuándo se acepta, cuándo es significativo, cuándo no lo es. Y simplemente han considerado esta respuesta. Ya tenemos 10 minutitos más para acabar. Entonces, como les digo, les he hecho valer, pero lo correcto, miren, si solo seleccionaba B, me voy a la NOVA y me han puesto este valor, lo cual aquí vemos que solo estamos analizando respecto del factor B y obviamente este va a ser significativo porque es el único factor que estamos analizando. Como les digo, lo correcto era analizar los dos. Ahora, si nos vamos a la NOVA, vemos que sí estamos analizando respecto a los dos factores y vemos cuál va a ser significativo. Dice que nuestra probabilidad o el Fisher va a ser significativo cuando esté en este rango. ¿Cuál de estos dos valores está en este rango? ¿Cuál de los dos factores? ¿El A o el B? B. El B. Muy bien. El A, porque el A está sobrepasando. Entonces, el factor más significativo es B. Si se han confundido con lo de la recta, con lo del Pareto, aquí pueden verificar también ese valor y ver cuál era significativo. Significativo. Entonces, una vez que vemos que nuestro análisis es respecto a ver, esto lo voy a cambiar, acá, es respecto a nuestro factor B, que tienen sus valores de probabilidad. Aquí podemos también ver lo que es la significancia, el valor significativo, y lo voy a cerrar, y ahí recién tomamos el valor del coeficiente de variación. ¿Quién me dice, una persona, qué significa este valor? Que es excelente, porque es menor a 5%. ¿En qué rango es un valor excelente? De 5 a 10. Muy bien. ¿Tu apellido? Nota, química. Listo. Ven, chicos, solo era eso. Bueno, y la última. A ver, ¿qué era la última pregunta? Dame un segundito, ahorita te atiendo. Dice, ¿qué conclusión personal daría usted sobre este? A ver, dime, ¿cuál es tu pregunta? Una pregunta, para que sea significativo, ¿tiene que ser menor a 0,0133? A ver, ahorita estoy viendo. Y ya. Si no me equivoco, sí, para que esté en el rango. Si Ya. fuera mayor. En cada ejercicio, este valor va a cambiar. Esta significancia, este valor significativo. Entonces, tiene que estar dentro de este rango o este número. Obviamente, esto ya está sobrepasando. No. Entonces, cuando esté en este valor o dentro de este valor, es significativo. Este ya sobrepasado. Pero yo creo que sería menor, porque aquí no hay, digamos, dos valores, digamos, para que esté en un rango. ¿Sería menor? ¿No sería menor? Por eso tenemos dos valores, el de A y el de B. Ya. ¿Cuál de los dos es el menor o el que está dentro de este valor? ¿Me entiendes? Creo que es más cerca. Este ya ha sobrepasado, esto ya es 0,2. Este sigue estando adentro. Este es el significativo. Ya. ¿Se ha entendido? Ya, gracias. Sí. Ya. Listo. Y la última pregunta, por una última participación, ¿qué conclusión personal daría usted sobre este proceso en base a los análisis realizados? ¿Listo? ¿Qué conclusión? Solamente una persona, chicos, y con esto terminamos la resolución y nos vamos a ir al siguiente enlace para hablar sobre las notas y todo eso. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué conclusión personal? Alguien que no haya participado. ¿Puedo?
Ya, dime. Que el factor pH es el que más influye en nuestro proceso Ya. ¿Qué más? y que el factor temperatura no influye tanto en nuestro proceso. Ya. ¿Tu apellido? González Química. ¿Alguien más? González Carvajal, ¿verdad? Sí, sí, gracias. Ya. ¿Alguien que no haya Auxi, participado? auxilio, Ya, dime. que en el proceso de la elaboración del yogurt hay que tomar en cuenta más el pH, ya que influye más en este proceso, a comparación de la temperatura. Muy bien, ¿tu apellido? Flores Araníbar, química. Listo. Hasta ahí sería, muchachos. Entonces, ya está. Una pequeña pregunta. Dime. En la gráfica de Pareto, de Daniels, es la recta, ¿no ve? ¿Habría un ejercicio si fuera a ver digamos que los dos que A y B estén en la recta? O sea, que ambos Mm, estén en la recta en un patrón. Sí, se puede. ¿Puede llegar a ver eso? Sí, se puede presentar. Es que el diseño de experimentos es muy amplio. Tendríamos que ver, digamos, qué números de respuestas, digamos, qué tal a una temperatura de 10, entre 10 y 15 y un pH entre 1 y 2, justo los dos caen en la recta. Entonces, podemos decir que los dos son más influyentes, pero uno siempre se va a alejar, uno siempre va a ser el que más influye. Y eso como lo vemos en el Pareto. El Pareto no creo, hasta ahora no he visto un ejercicio donde encontremos dos columnas con el mismo valor, con el mismo rango. Siempre es uno más pequeño que el otro. Entonces, ahí ya podrías analizar, si no puedes interpretar muy bien la recta, entonces puedes verificar con el Pareto y para corroborar tu respuesta con la tabla NOVA, con esta matriz. Gracias, Auxi. No, de nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, una pregunta. Cuando seleccionamos en la gráfica de Pareto Chart el factor A y B, pero si también seleccionamos la interacción de A y B, es como que creo que se baja. ¿Por qué sucede eso? Ya, O sea, es que, desaparecen las a ver, columnas. es que cuando estamos analizando entre dos factores, es aconsejable que se analicen por separado. Entonces, analizamos el bloque A, el bloque B. Si vemos en la interacción A y B, es mezclando esas dos variables. Pero aquí queremos ver cuál de estas dos va a ser la más influyente. Entonces, lo tenemos que hacer por separado, la temperatura y el pH. Gracias, Axi. Ya, por lo general, cuando seleccionamos interacciones, es cuando tenemos ya tres factores. Digamos que hacemos temperatura, tiempo y pH, entonces ahí podemos seleccionar temperatura y pH y aparte el tiempo, o al revés, o esas combinaciones. Entonces, más que todo, cuando es ese tipo de diseños 2 a la 3, hacemos el análisis con la interacción. Ahora, no sé, ¿alguien más tiene alguna duda respecto a la resolución? ¿Han visto? Era fácil. Les he considerado muchas cosas, muchachos. Les pido que que tomen nota de que verifiquen qué documento están enviando. Muchos tal vez sin querer o no sé, queriendo, me han enviado documentos de sus prácticas de laboratorio, de sus informes. Una me envía su tarea de otra materia. Se han de confundir, espero. Pero tómenlo en cuenta para sus otras materias, asignaturas. Lo mismo, he considerado las respuestas, ya les había dicho, no solamente son capturas, son los análisis. Eso es lo que a mí me importa, el análisis. Por eso les he estado haciendo participar ahorita, porque han visto, todos dicen lo mismo, pero con diferentes palabras, pero al final se llega a lo mismo. Este programa es más de análisis. Han visto solamente meter los datos, analizar, meter los datos y todo te lo calcula. Aquí no hay que esto por esto o dividimos estos valores. No, todo está aquí. Entonces, eso es lo que les he considerado. Había personas que querían mejorar el examen, obviamente ya no se podía. Y hasta aquí sería lo que es la resolución del parcial. Espero que les haya sido útil.
nos vemos a la siguiente sesión para concluir con lo que teníamos que hablar hoy.